Buenas tardes con todos nuevamente, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pilar Vallejo. El día de hoy vamos a mostrarles una clase virtual acerca de la docencia virtual en tiempos de COVID. Esta clase ha sido preparada por Ibeli Matos, Alexandra Camargo y mi persona, en referencia a la certificación de docencia virtual que estamos estudiando en la Universidad Benito Juárez de México. Bueno, empecemos con el tema, la docencia virtual en tiempos de COVID. Los objetivos de esta presentación, los objetivos de esta unidad van a ser enfocados a identificar las necesidades del proceso de enseñanza y aprendizaje en tiempos de emergencia sanitaria causados por el COVID-19. Evidentemente, nuestros estudiantes, los docentes y el modelo educativo requieren o están solicitando cambios debido a esta crisis sanitaria que estamos enfrentando. Otro de los errores, otro de los objetivos es reconocer los errores frecuentes, asimismo las fortalezas o buenas prácticas que se están dando en el proceso de adquisición del conocimiento a través de la modalidad virtual, asincrónica y en tiempo real. Esos son los dos objetivos de esta clase que vamos hoy día a tratar. ¿Cómo vas a aprender sobre docencia virtual? ¿Cuál va a ser la metodología que vamos a utilizar en esta clase? Bueno, esta clase vamos a trabajarla a través de la metodología Flipped Classroom, la cual habla de una aula invertida, en donde es el alumno quien genera el conocimiento, en donde el docente es el facilitador. En base a esa metodología, hemos descrito estos puntos con los cuales vamos a manejar esta clase. En primer lugar, la lectura comprensiva de textos, que se va a suministrar por el docente a través de direcciones URL. Evidentemente van a ser textos que estén colgados en la red para que sea de fácil acceso al estudiante. Participaremos también en foros de discusión, generaremos tormentas de idea utilizando el brainstorming. Concluiremos en equipo, respondiendo a las inquietudes, concluyendo, generando ideas en conjunto. Utilizaremos también la plataforma de Edmodo, lo cual nos ayudará a gestionar nuestra clase virtual. También utilizaremos la aplicación Kahoot, con la cual desarrollaremos concursos de las evaluaciones en línea. Nos va a permitir hacer una clase más dinámica para ustedes. También utilizaremos la plataforma Moodle para poder hacer un control de la lectura más dinámico, poder tener organizada, más estructurada la clase y la información que ésta necesita. Obviamente también vamos a trabajar con diapositivas, con organizadores, con infografías que nos permitan de una manera más didáctica mostrarles a ustedes el conocimiento. Y obviamente eso va a permitir una retroalimentación entre el docente y el estudiante. También vas a tú exponer argumentadamente tus ideas a través de la plataforma Zoom en reuniones de equipo que vamos a hacer, en donde vas a exponer qué es lo que has aprendido, cuáles son las conclusiones sobre todo el tema que hemos tratado, sobre todo el contenido que hemos revisado, sobre todas las actividades que hemos realizado. ¿Cuáles serían tus aportes para la docencia virtual en tiempos de emergencia sanitaria por COVID? ¿Sí? Esto será realmente útil para empezar a generar ese interés en ustedes y empezar a generar, ¿por qué no?, nuevos conocimientos que aporten y que faciliten al docente que hoy en día tiene que dictar sus clases de manera virtual. Vamos con la siguiente diapositiva en donde habla de los contenidos. Vamos aquí a profundizar un poquito de qué es la docencia virtual, por qué se la necesita hoy en día, cuáles son sus características, sus elementos, las modalidades que tiene la educación virtual, las ventajas y desventajas de la docencia virtual, qué buenas prácticas y qué errores se están cometiendo actualmente, y finalmente las conclusiones. Entonces vamos a empezar. Bueno, la docencia virtual. ¿Qué es la docencia virtual? La docencia virtual no es más que un método educativo en donde centra sus esfuerzos en que el alumno genere esa autonomía de aprendizaje
y de desarrollo cognitivo, a fin de que pueda usar su pensamiento crítico y empiece a apropiarse de ese conocimiento, que eso es lo que pretendemos los docentes al momento de dar una clase. Esa es la docencia virtual. Obviamente el docente y el estudiante tienen que cumplir ciertas características y tienen que considerar ciertos elementos para que esto tenga éxito. Ahora, frente a la pregunta ¿y por qué se necesita la docencia virtual? Creo que, bueno, está súper claro que la emergencia que se vive a nivel mundial en todo el planeta nos ha obligado, nos ha llevado a dar un paso un poco, un poco inesperado de la educación presencial a la educación virtual. Hemos tenido obligatoriamente que pasar debido a la emergencia, debido al distanciamiento social. No podemos compartir un aula, no sabemos cuánto tiempo va a durar al menos esto, este tema del distanciamiento social, no sabemos cuánto va a durar. En muchos países se han desconfinado, están ya haciendo planes piloto para retornar a las aulas, sin embargo, todavía no se avisora una solución y por eso es que es necesario que hoy veamos este tema, entendamos qué es la educación virtual, el docente virtual, cuáles son sus elementos, sus principales características. Por eso la necesidad de estudiar este tema hoy día. Si hablamos de las características y elementos, bueno, los elementos, hay 4 elementos fundamentales que, de acuerdo a la investigación que hemos realizado, a la revisión de algunos materiales, hemos identificado que principalmente necesitamos esa flexibilidad, ¿ok? Puesto que es otro tipo de trabajo tanto del estudiante como del profesor, del docente, para desarrollar los contenidos. Entonces necesitamos una flexibilidad para el estudiante, para que pueda optar por los contenidos cuando así lo requiera, de acuerdo a su organización, pueda mirar, observar las clases asincrónicas, pueda observar el material compartido, pueda participar en los foros, en los concursos, en las evaluaciones en línea, cuando él pueda hacerlo. Esto nos da la flexibilidad. Asimismo, el docente deberá coordinar en el caso de que vaya a haber una clase sincrónica, coordinar los tiempos. ¿Para qué? Para que este tema sea manejable, porque entendemos que, si es, que la situación es diferente, ¿no? Ahora la situación es diferente, estamos en casa, estamos con actividades domésticas, con actividades laborales, con actividades académicas, con actividades de tipo familiar y es importante la organización en casa. Es por eso que un elemento fundamental es la flexibilidad. Otro elemento fundamental es la planificación de estrategias y de contenidos que sean de fácil aprendizaje, que permitan el fácil aprendizaje a los estudiantes. Es decir, las estrategias, ¿qué significa estrategia? Hacer algo diferente. Lo que pretendemos es que el docente virtual plantee estrategias diferentes que generen interés en el alumno, que generen esa pasión en el alumno por querer aprender, por querer conectarse, que tenga emoción cada vez que se conecta a una clase en línea, porque inclusive en estos momentos, en esta difícil situación que vive el mundo, es un desconectarse de la situación que se está viviendo, ¿no? Entonces el docente tiene que estar en esa capacidad de desarrollar esas estrategias y por ende los contenidos. Los contenidos tienen que ser precisos, tienen que ser claros, concretos, significativos y que sean de fácil aprendizaje para todos los estudiantes. Otro elemento fundamental es la interacción entre los estudiantes, la interacción entre docente y estudiante y entre estudiantes que permitan generar espacios colaborativos en donde se comparta y haya el feedback que se requiere para verificar los avances que se ha tenido en este proceso de enseñanza. Otro elemento es el compromiso que tiene que tener el estudiante en autorregularse, en autodisciplinarse, en, en la responsabilidad de poder cumplir con todas las actividades y seguir el ritmo de la clase, el ritmo del docente, más que el del docente, el ritmo de aprendizaje que requiere esta metodología.
Bueno, como características, sabemos que el docente y el estudiante, al ser los principales los principales, perdón, actores, tienen que tener ciertas características. Y bueno, de manera general, la característica de la docencia virtual es el uso de las TICs, el uso de las plataformas tecnológicas, el aprovechamiento de toda la tecnología que actualmente tenemos a la mano. Hay un sinnúmero de herramientas que nos pueden ayudar. Em, ¿Qué características tiene que tener el docente? El docente virtual tiene que pasar de ser el docente transmisor de conocimientos al docente facilitador, mediador e inclusive me atrevo a decir al docente motivador, que haga de cierta manera un proceso de coaching con sus alumnos y pueda llevarlos en ese camino a cumplir la meta o los objetivos que se han propuesto en el proceso de aprendizaje. Básicamente eso, tiene que tener la didáctica curricular con la que pueda llegar a los alumnos. Tiene que tener la organización necesaria y la planificación necesaria para poder lograrlo. Por otra parte, el estudiante tiene que ser recursivo, también tiene que explotar, tiene que potenciar esas habilidades que tiene que potenciar los recursos que tiene a su alcance para poder alcanzar los objetivos académicos, ¿no? En este caso, los objetivos de aprendizaje y enseñanza. Em, Esas serían las características. Las modalidades, bueno, hemos identificado que dentro de la educación virtual hay la modalidad e-learning y la modalidad b-learning. La e-learning es básicamente una educación en línea totalmente virtual y la b-learning es una mixta, ¿no? De cierta manera presencial y virtual. Si hablamos de ventajas y desventajas, hablando de, vamos a ver, a tratar primero las desventajas. Como desventajas, sí, debemos decir que no todos los estudiantes o alumnos, o perdón, o docentes tienen los recursos tecnológicos necesarios, sea su conexión a internet de calidad o sea un computador de igual manera que le brinde esa, ese respaldo, ese apoyo tecnológico para poder desarrollar su clase. No en todos lados tienen acceso a estos recursos. Por otra parte, otra desventaja podría ser que no se puede hacer una evaluación de la calidad de la educación virtual, puesto que es diferente al presencial, ¿no? No podemos hacer una evaluación presencial, tenemos que utilizar plataformas tecnológicas. Cambia esta dinámica, puede ser una desventaja. También una desventaja es que se pierde el contacto, no hay socialización entre los estudiantes, no hay un estímulo del entorno que puede de cierta manera generar o ayudar a la generación de ideas, a que el estudiante sea propositivo, proactivo, no existe. Pero como ventaja sí podemos decir que el estudiante tiene acceso a mucha información, se abre la gama de posibilidades para el estudiante. Puede ver el estudiante a través de su ordenador el mundo, puede descubrir muchas cosas porque estamos despertando en él ese pensamiento crítico, constructivo, innovador. Asimismo, otra ventaja puede ser que se ahorra costos, se ahorra tiempo en traslado. Otra ventaja es el aprovechamiento de las TICs, evidentemente. El aprovechamiento es la explotación de las nuevas formas de comunicarse a través de redes sociales. Se puede ver como ventajas. Ahora, hablando un poquito de errores frecuentes. ¿Qué errores estamos cometiendo los frecuentes hoy en día? Estamos un poco acelerados en el ritmo porque queremos alcanzar el contenido de la materia. No estamos dosificando el tiempo en pantallas de los estudiantes. Quizá estamos llenando de mucho contenido, de mucha información y poco contenido a los estudiantes. Puede ser los errores que estamos cometiendo. No estamos acompañando al estudiante, cuando lo que se requiere es que se le acompañe. Bueno, las buenas prácticas es ir a un ritmo tranquilo, aprovechar las TICs, hacerle el acompañamiento al estudiante en esta situación complicada. Básicamente, bueno, como conclusiones vemos que la educación virtual es una herramienta fundamental hoy en día. En tiempos de coronavirus debemos explotarla al máximo. Debemos cambiar de mentalidad estudiantes y docentes. ¿Cómo lo lograrás? Aquí tienes algunas de las herramientas, plataformas, algunos links, revisar el material. Vamos a tener clases también sincrónicas. Aquí están los links.
Y bueno, pues eso sería todo en esta clase. Les doy las gracias, les invito a que sigan investigando y les agradezco mucho por la atención a esta clase. Será hasta la próxima.